Comentándole de que Galería Forma era una visión, digamos, más internacional de lo que propugnaba Casa del Arte, que era a donde estaba José Mejía Vides, Camilo Minero, Armando Solís, que tenían una visión mucho más centrada en lo nacional y era, digamos, las dos corrientes que prevalecían en ese momento. Habían dos grupos antagónicos, volvemos a lo mismo, que era el grupo de Galería Forma, el de Julia, con la potencialidad moderna, con todo lo que quieran, ¿verdad? Que todo el que caía ahí lo hacían famoso de la noche a la mañana, era poderoso ese grupo. Y hasta la vez hay un poquito de, ya no como Forma, sino como máster y otras cosas, ¿verdad? Entonces, y había el otro, el nuestro, el de Casa del Arte. Fue el lado, sí, fue el lado opuesto de ellos. Fuimos el lado opuesto. Y yo estamos hablando del 60 al 70, ¿verdad? Hubo una rivalidad tremenda en criterios, en conceptos, bueno, había mucho. Por ejemplo, el de Casa del Arte, la mayoría venían de México, ¿ves? Habían estudiado en México, y los de Julia de Europa. Teníamos criterios diferentes y peleamos ellos y yo, o sea, nosotros a muerte los dos, ubicamos. Las únicas exposiciones que se miraban eran las de José Mejía Vides, las de Sala Rueda de vez en cuando, y ¿quién era el otro? No recuerdo ahora el nombre. Salarrué Mejía, sí, Salarrué Mejía Vides y Luis Alfredo Cáceres, mi profesor. No había más que eso, ¿no? Las pocas personas que escribían sobre arte era el poeta Ricardo Trigueros de León, antes de irme yo a España cuando regreso. Y don Alberto Guerra Trigueros y Salarrué. No había más, no había más. Todos los años ahí exponíamos, había precisamente al Cine Central, había una sala de exposiciones que había instalado Bellas Artes. ¿En el cine? Sí, pegado, Pegado sí, al cine, sí. a ese espacio de educación. Pone una galería, pero muy especial, una galería que se llamaba El Rancho del Artista. En ese Rancho del Artista estaban exponiendo en ese entonces Camilo, Salinas, Meño, Carlos Cañas, Raúl de la Reyes, Julia Díaz, todos los de la época esa, de esa promoción, podría yo decirle segunda promoción, ¿verdad?, que existente en El Salvador de los pintores. Entonces en esa época hubieron ciertas galerías de arte, pero se trajo a un señor Patterson, a otra gente. Julita Díaz era muy en voga en esa época, porque ella era la que ayudaba a los artistas. Realmente Julia fue una promotora tremenda, fue amiga de muchos de nosotros, una mujer que nos animaba mucho. Y entonces estaba la galería esta Patterson, que traían obras de arte, incluso trajeron a Picasso, a uno que otro artista de New York, lo traía. Julia Díaz fue la iniciadora de una galería en El Salvador, pues fue la primera que se atrevió a abrir una galería como tal. Y ella fue muy abierta a darle espacio a los emergentes, ¿verdad? Pero era un problema serio a dónde exponer, ¿verdad? Porque habían, por ejemplo, un concurso de la cigarrería Morazán. Entonces uno llevaba su cuadrito al concurso de la cigarrería Morazán y alguien les decía cuáles sí, cuáles no, y entonces ahí quedaba la exposición, ¿verdad? Luego había un concurso de la Xerox, ¿verdad? Entonces uno llevaba su cuadrito y hacían la exposición, alguien curaba, que a saber quién era, y se hacía la exposición, documentaban a veces, tenían un medio catálogo, pero era difícil, era muy difícil. Estuve trabajando también con la 123, que también abrieron las puertas, ¿verdad? Aunque era un poquito más comercial, Julia no, respetó siempre. Con quien más trabajé en muchos años
y con quien más me sentí en mi entorno fue con Galería Espacio, con Janine Hasbun, o Janowski ahora, que acaba de morir.